Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Normalmente yo no soy un pastor que predica mucho de esto. Hay muchas iglesias donde cada domingo predican lo mismo. Cada domingo predican acerca, por ejemplo, tengo alumnas en la escuela bíblica que me dicen: pastor, es que allí en la iglesia donde yo soy o donde estamos, cada domingo predican acerca de dinero. Siempre están predicando acerca del dinero. Aquí no predicamos muy seguido acerca del dinero. Ustedes se han dado cuenta que nosotros predicamos acerca de otras cuestiones que son necesarias para la vida de la iglesia. Pero también consideramos que de vez en cuando es importante predicar acerca de este tema. Aunque no vamos a predicar solamente del dinero, tiene que ver un poco, ¿verdad? Porque siempre la mayordomía tiene que ver con el aspecto también del dinero, de los tesoros que Dios nos da. Entonces vamos a orar, hermanos. Hoy el tema tratará acerca precisamente de la mayordomía, que creemos que es muy necesario en nuestra iglesia. Y antes de entrar a los temas de la Semana Santa, pues como consistorio vimos que era necesario recordar esta situación de los dineros, de la administración de todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar, queridos hermanos y queridas hermanas, para pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias porque nos has bendecido, nos has dado todo lo que necesitamos y más aún, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque a veces no hemos sido mayordomos fieles. Te pedimos perdón, Padre, porque a veces hemos sido personas que desperdician lo que tú nos das, y no solo la comida, sino también a veces los talentos, a veces el mismo dinero, a veces, Señor, los recursos. Pero pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, a recordar, Señor, en muchos de los casos, que la mayordomía es importantísima, Señor, para la vida cristiana. Ayúdanos, pues, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a ver si sirve esto. Creo que no. ¿Para qué? No sé si es para acá o para acá. Ahí está. Bueno. Hermanos, yo como pastor tengo algunas páginas, o estoy inscrito en algunas páginas donde me llegan noticias cristianas. No sé si ustedes tengan también algunas situaciones donde les llegan a ustedes por internet algunas noticias cristianas. Y hace poquito me llegaba, no en esta semana, hace unos días me llegaba la noticia de este hombre, de este astronauta, Butch Wilmore se llama, o Wilmore, no sé cómo se pronunciará, Wilmore, no sé. Y es un astronauta que, bueno, ya tiene su edad, ¿verdad? Pero dice, es un astronauta de la NASA y piloto de pruebas de la Armada de los Estados Unidos, y realizó un vuelo espacial consistente en una misión de 11 días a bordo del transbordador espacial Atlantis a la Estación Espacial Internacional. Ese Atlantis, pues, es el último, ¿verdad?, de los transbordadores que ha manejado la NASA. Y iba a estar solamente 11 días en la Estación Espacial y se prolongó a 9 meses en la Estación Espacial. Y lo que causaba, por lo cual mandaron esta noticia y que a mí me impactó mucho, es porque este hombre es cristiano. Y allá desde la estación espacial donde él estaba, pues alababa a Dios. Se unía a los cultos, él es de la iglesia bautista, y se unía a los cultos todos los domingos. Desde el espacio, él estaba en los cultos. Y una compañera de él fue la que, cuando regresaron a la tierra, pues contó parte de esta experiencia, y fue la que a mí me llamó mucho la atención. Y le preguntaban a él que por qué él seguía ahí desde el espacio, alababa a Dios, por qué se conectaba a los cultos. Y él decía, pues porque Dios es el dueño de todo, porque Dios es el soberano de todo, y porque yo soy creyente. Y a mí eso me impactó mucho, cómo desde el espacio, 9 meses, todos los domingos, él buscaba alabar a Dios. Y hermanos, el primer principio de mayordomía que yo quiero que veamos el día de hoy es precisamente que este hombre mencionó. Imagínense desde el espacio, ver lo que él podía ver, el espacio en sí, el cosmos, la parte que él podía ver, y alabar a Dios desde aquel lugar. Y miren lo que dice aquí el salmo que leímos 2 veces, hermanos. Este es el primer principio de mayordomía que yo quiero dejarles en sus corazones, que nosotros debemos tener en cuenta siempre. Nunca se nos debe de olvidar, hermanos, que Dios es el dueño. A Dios le pertenece, ¿qué, hermanos? Todas las cosas. Y miren lo que dice aquí Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra y su plenitud. Pero dice también el mundo y los que en él habitan. ¿Y quiénes son los que habitan en este mundo? Los animales, los microorganismos, nosotros, como la corona de la creación, las plantas. Nosotros, hermanos, Dios es dueño de todo lo que existe, de todo el universo. Y los que en él habitan, todo
Lo que tenemos, dice aquí, proviene de Dios. Ese es el primer principio de mayordomía, hermanos. Porque hay gente que dice mi casa, mi carro, mi computadora, mi teléfono. A lo mejor eso son cuestiones de semántica que ya hemos tenido. Yo he tratado la mayoría de las veces de no decir mi carro. Porque en realidad, hermanos, vamos a ver aquí, nos vamos a dar cuenta que el dinero que tú tienes, ¿a quién le pertenece el dinero que tú tienes? Y tú vas a decir, pues a mí, mi hermano, a mí me pertenece porque yo lo trabajé. Pero aquí dice, mis queridos hermanos, que de Jehová es todo lo que existe, la tierra, el mundo y su plenitud. Y tu dinero no es tu dinero, es el dinero que Dios te ha dado. Y ese es el primer principio de mayordomía. Ahora, la gente que no conoce del Señor, la gente que no conoce de la palabra, pues a lo mejor sí puede decir mis cosas. Yo me acuerdo mucho cuando vivía aquí, algunos no saben, yo vivía aquí, y la mayoría sí sabe. Me acuerdo que una vez, precisamente el vecino de aquel lado estaba quemando basura y todo el humo se iba hacia donde yo vivía y estábamos respirando ese humo. Entonces yo de manera amable me asomé y le dije, disculpe vecino, ¿usted podría hacerme el favor de quemar la basura para otro lugar? Y me dice, mire amigo, yo en lo mío hago lo que yo quiera. ¿Qué me estaba diciendo? Y esa es la idea que tenemos, ¿no? Que las cosas son nuestras, es mío, en lo mío yo hago lo que quiera. No es cierto, no es tuyo. Solamente eres un mayordomo y ahorita vamos a ver eso. De tu misma vida, querido hermano. A veces decimos, no, hago lo que quiero, me voy a donde yo quiera. No es cierto. Tú no eres dueño de tu vida. Y un día Dios te va a pedir cuentas de lo que tú haces con tu vida. Tu salud, mayormente, ¿no? Mira, hay gente que bien curioso porque la gente dice, ¿no? Hacen su vida, siempre hacen un papalote, comen lo que quieran, hacen lo que quieran, no se cuidan, y cuando llegan a cierta edad y empiezan las enfermedades, ¿a quién le echan la culpa? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa a mí, Dios? Pues porque no cuidaste tu cuerpo, y es parte de la mayordomía. Miren lo que dice aquí, no se alcanzan a leer, aquí es un versículo de Job, dice, ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Job 41:11. ¿Tú tienes alguna cuenta que cobrarle a Dios? Dice ahí, mío es todo lo que hay bajo los cielos. Mío es. Este es el primer principio de mayordomía, del cual debe partir todo. Tú como cristiano debes saber que lo que tú tienes le pertenece a ¿quién? Y por mucho que lo guardes, sabes que yo tengo mi cuenta en el banco, pastor. Porque así como lo tienes, Dios te lo puede quitar. Así que no creas que lo que tú tienes es tuyo. Dios te lo está prestando para que lo cuides, para que lo administres, pero no es tuyo. Y la prueba de eso es que cuando te mueres, no te llevas nadita. Bueno, vamos a ver el segundo principio de mayordomía, y entonces nos dice aquí que la mayordomía es ¿qué? Entendamos eso es la mayordomía, la administración de los bienes de otro. Y esto lo ilustra muy bien este pasaje, hermanos, de Génesis 39, donde habla acerca de la historia de José el soñador, de cuando sus hermanos lo venden y lo compra, pues un funcionario en Egipto lo compra como esclavo. Miren, vamos a leer, ayúdenme a leer y vamos a ver varias cosas ahí. ¿Cómo dice, hermanos? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fíjense lo que dice. ¿Qué era José para Potifar? Si aquí dice que era su amo Potifar, ¿qué era José? Su esclavo, su siervo. Y aquí dice algo bien interesante. Mas Jehová estaba con José y lo prosperaba. ¿Por qué lo prosperaba? ¿Por qué estaba como con José? Porque José, vamos a ver aquí, era un buen administrador. Porque José nunca abusó de la confianza
Y fíjense, vamos a seguir leyendo aquí, como nos dice, ¿dónde nos quedamos? Creo que en el 3, ¿no? Y vio su amo, fíjense, ahí dice su amo, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, le hizo mayordomo de su casa y entregó. Entonces, no sé si les queda claro lo que significa mayordomo. Dice, lo hizo mayordomo de su casa. El encargado, el administrador. Nosotros tenemos mucho, a veces las ideas de las películas, ¿no? Que vemos en el cine, un mayordomo. Yo me acuerdo ¿se acuerdan de Los Locos Adams? Llamo a usted, ¿se acuerdan de Largo, el mayordomo? Y un mayordomo parece que es un sirviente nada más. Pero aquí nos dice que un mayordomo no solo es un sirviente. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Por si fuera poco, aparte de que era buen administrador, era guapo. Pero ahí nos dice, José no era dueño de esa casa. Lo que estaba él manejando, lo que estaba él administrando, no era de él. Era de Potifar. Pero dice que Dios le bendecía porque él era un buen administrador. Así que mi amado hermano, este segundo principio de mayordomía es precisamente entender que la mayordomía es administrar lo que no es tuyo. Administrar lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos de ustedes en verdad cuidan la comida? Yo veía por ahí un videito que decía, aquí en la casa nosotros no desperdiciamos comida. Cuando sobra comida, la metemos al refri en toppers y después de que se echa a perder, entonces sí la tiramos. Y así es con todo. El primer principio es entonces, Dios es el dueño de todo. Y el segundo principio es entender que la mayordomía es la administración de lo que no es mío. ¿Y qué dice aquí que hizo Dios con la casa de Potifar? ¿Pero por qué la bendijo? Pero no solamente porque José era del pueblo de Dios, sino porque José era un buen administrador. Por ahí, hermanos, y ahorita a veces más adelante voy a tocar ese punto, la pobreza, estaba yo viendo en un libro cristiano, estaba leyendo, porque yo sigo leyendo, me sigo documentando, gracias a Dios. La pobreza está asociada con el caos. No necesariamente estoy diciendo que todos los pobres son cochinos o sucios. No, hay gente que es pobre y que es muy limpia. Yo conocí ahí en una misión que teníamos en Xochimilco a una hermanita, la hermana Delia. Era una hermana muy pobre, tenía una casita que le había dado de esas que le construye el gobierno como de madera. Era muy pobre la hermana, pero yo no he conocido una persona más limpia que la hermana Delia. Limpísima la hermana. Entonces la pobreza no tiene nada que ver en que sea sucio. Pero sí está comprobado que cuando hay personas, por ejemplo, que tienen su casa desordenada, toda la ropa, todo está relacionado con el caos. Dios no es un Dios de caos, es un Dios de orden. Cuando tú no tienes orden, va a haber caos. Y cuando hay caos, va a haber pobreza. Porque no tienes una mente estructurada, una mente que sea una mente de mayordomía, de administración. Si ni en tu casa puedes tener orden. ¿Sí me estoy explicando? Porque Dios te puso como mayordomo también en tu casa. Vamos a ver el tercer principio, hermanos. En algunos me voy a tardar un poquito más que en otros, otros más rápido. ¿Cómo dice el tercer principio, por favor? Todo cristiano es un mayordomo. ¿Todo qué? Cristiano es un mayordomo. No solo el pastor, no solo el tesorero de la iglesia, no solo los diáconos. Dice que todo cristiano es un ¿qué? Por lo tanto, un administrador. Fíjense cómo dice Mateo 25,
Dice aquí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Pues todos los que estamos aquí, si somos creyentes, si somos cristianos, se nos ha dado un don espiritual. Porque ya vimos en predicaciones pasadas, en el momento que tú aceptas a Cristo o Cristo te acepta y tú tienes un encuentro personal con Cristo, ya tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, te ha dado un don espiritual, mínimo un don espiritual, a algunos les ha dado más dones. Entonces todos los que estamos aquí somos administradores, todos los que estamos aquí somos mayordomos de algo. Si tú no estás atendiendo bien a tu esposa, no eres un buen mayordomo. Si tú no estás atendiendo bien a tu esposo, no eres una buena mayordoma. Si tu esposo no es el que se levanta para convocarte a orar, no es un buen mayordomo. Si no están cuidando lo que Dios les ha dado, no son buenos mayordomos. Y todos los que estamos aquí, no nos podemos excusar, porque todos, dice aquí, se nos ha dado a unos 5 talentos, a otros 2 talentos, a otro 1 talento. Pero todos tenemos. Y ustedes se acuerdan de este pasaje de la palabra de Dios. ¿Qué hizo al que se le había dado nada más 1 talento? ¿Qué hizo? Ahora, queridos hermanos, aparte de los dones espirituales, Dios también nos ha dado talentos como las habilidades. Y yo les he dicho, por ejemplo, los jóvenes que están leyendo 40 días con propósito de Rick Warren, en uno de los capítulos él menciona acerca de que Dios nos ha dado a las personas más de 500 habilidades a cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros decimos, sí, pues yo sé hacer esto, pero en el templo no, porque allá no pagan. No, pues yo no voy a dedicar mi habilidad para esto, para lo otro. Pero hermano, Dios te ha puesto como mayordomo de esos talentos y de esas habilidades y de esos dones que Él te ha dado. Tú vas a dar cuentas. Hay gente que es buena para hacer negocios, gente que de veras es buena para hacer negocios. Y yo digo, ¿por qué no los hacen para la iglesia también? ¿Por qué la iglesia siempre tiene que estar mendigando? ¿Por qué la iglesia, los templos, sobre todo de las iglesias presbiterianas, siempre tienen que ser templos que sufren de algo? Pues porque nosotros a veces no ponemos pues nuestros talentos al servicio de Dios. Pero todos los cristianos, todos los que estamos aquí, somos mayordomos. Ese es el tercer principio. Vamos a ver el cuarto principio. Aquí está. ¿Se requiere qué? Miren, 1 Corintios 4:2. Se requiere de los administradores. Ya vimos que todos los que estamos aquí somos administradores. Todos somos mayordomos, porque eso es un sinónimo. Mayordomo, administrador, es un sinónimo. Dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel administrador. Imagínate que tú eres de los que trabajan en un lugar y empiezas a robarte cosas. El robo hormiga. Ay, es que esta engrapadora, pues allí en mi casa me hace falta y te la meto. Es que trabajo en la Pepsi, ¿no? Pues allá tienes toda tu alacena llena de cosas de la Pepsi, ¿no? No, si eres administrador, tienes que ser hallado fiel. ¿Por quién? ¿Quién te va a encontrar fiel o no? Dios. Entonces, si te ha dado dones, si te ha dado dinero, si te ha dado... Tienes que ser un fiel administrador. Imagínense mayormente los que manejan el dinero del Señor. Mayormente. Fieles administradores. Porque nos hemos encontrado en iglesias donde yo les platiqué, ¿verdad? Que en una iglesia donde yo estuve pastoreando, uno de los diáconos, eso pasó allá, ¿verdad? Eso, gracias a Dios, pasó allá. Pero uno de los diáconos estaba robándose el dinero del Señor. Porque se contaba, miren, se llevaba, era una iglesia grande, se contaban las ofrendas, había una oficinita de los diáconos, ahí contaban las ofrendas y después las subían a la parte de arriba donde estaba la oficina del pastoral y ahí contaban los tesoreros la ofrenda. Y se dieron cuenta porque una de las hermanas que era la tesorera, había 2 tesoreras, ella daba su diezmo, era una hermana que le iba muy bien y daba diezmos muy grandes.
Entonces ella decía, pues yo eché mi sobre y no encuentro mi diezmo, no está mi diezmo. Y entonces, ¿qué había pasado? Que el hermano diácono, ¿qué estaba haciendo? ¿Ustedes creen que él era un buen administrador? Ahora, ¿ustedes creen? Bueno, después lo fuimos a visitar, porque lo visitábamos seguido, y lo fuimos a visitar, y su casa ahora ya estaba avanzando en su casa. Pues claro, pues ahí estaban los diezmos, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que eso se queda así? Con tristeza lo digo, su familia se separaron, el matrimonio, sus hijos un desastre. Porque dice aquí, se requiere de los administradores que cada uno es ¿qué? Que Dios te haya fiel, hermano. Que no tengas, que nadie te tenga que cuidar, porque el único que te ve y al único que le vas a dar cuentas. Y dice la Biblia, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. A veces nos creemos que vamos a burlar a Dios. No, mi amado hermano. Y esto estamos hablando del dinero, pero así es en todas las áreas de tu vida. Bueno, les dije que me iba a tardar un poquito más. Vamos a ver esta parte. Vamos a ver las áreas de la mayordomía. ¿Cuáles son las áreas que incluye la mayordomía? Primero, ¿qué dice acá? Efesios 5:16. Dice aquí, nos exhorta a aprovechar bien el tiempo. Dice aquí, porque los días son malos. Por eso dice Efesios 5:16, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo he hablado hasta el cansancio de esto, ya lo voy a mencionar muchísimo, solamente lo voy a, de pasadita nada más, de acerca de la procrastinación, que ya sabemos lo que significa, dejar de hacer lo importante por hacer cosas que no son importantes. Y yo diría, hermanos, que aquí no hemos entendido esto del tiempo, porque ¿cuántos todavía siguen llegando tarde a los cultos de la iglesia? Es la administración del tiempo. ¿A quién venimos a ver a la iglesia, mis amados hermanos? ¿A quién venimos a adorar a la iglesia? Y cuando yo llego tarde, lo he dicho hasta el cansancio, cuando yo llego tarde, le estoy diciendo a Dios, no me importa si llego tarde. No me interesa si llego tarde, Señor. Ahora, yo siempre he mencionado, puede ser que un día se te ponchó la llanta. ¿Pero todos los domingos se te poncha la llanta? Sí, mi hermano, es que mi carro tiene 4 llantas y aparte de la reparación, hermano. ¿Cuánto tiempo aprovechas de verdad para leer la palabra de Dios? Eso es parte de la mayordomía. Eso es parte de la mayordomía. Los talentos, como ya vimos, ¿no? La parábola de los talentos nos enseña que Dios nos da habilidades. ¿Ya vimos esta parte? Bueno, pues quiero poner aquí un ejemplo. Yo creo, y aquí los dones, no solamente es que tú digas yo tengo el don, porque puedes decir tú que tienes el don. Pero una de las partes en las que tú puedes ver cuando Dios te ha dado dones espirituales es cuando los demás lo confirman en ti. Porque tú puedes parar y decir, hermano, yo soy un gran cantante, hermano. Dios me ha dado el don de cantar. Pero si los demás no lo confirman, muy seguramente que no tienes ese don. Entonces yo, hermanos, fui creciendo y me fui dando cuenta que Dios me había dado un don, me ha dado varios, porque yo creo que tenemos que reconocer los dones que nos ha dado. Y yo siento a mí, el Señor, y me lo han confirmado, que tengo el don de la predicación. Pero miren, yo no me conformo con tener el don, porque yo sigo leyendo, me sigo preparando. Llevo 20 años dando la clase de homilética y tengo que estar a la vanguardia con todo lo que sale en cuestiones de homilética. Ensayo, me grabo, trato de ver mis errores, trato de crecer en la predicación. Porque eso es lo que el Señor me dio y es una parte de la mayordomía. Si Él me dio este don, ¿qué tengo que hacer con este don? ¿Guardarlo? Y yo siempre he dicho, aunque ya no sea pastor, aunque si Dios me da la oportunidad de seguir todavía en plenitud, yo voy a seguir predicando la palabra. Me paguen o no me paguen, yo voy a seguir predicando la palabra porque es el don que Dios me dio. Pero vamos a ver, ya vimos el tiempo, los talentos. Bueno, aquí antes de que no se tesoro, se me olvidó ponerla aquí, pero sí le iba a mencionar. Es tu cuerpo. ¿Eres mayordomo de qué? Así que no es tu cuerpo, Dios te lo prestó. Y en el día de la resurrección general de los muertos, pues ahí vamos a ver qué va a pasar con tu cuerpo, ¿verdad?
Y muchos dicen, pues como el Señor nos va a dar un cuerpo glorioso, pues ahorita le va a dar vuelo a la hilacha. No es así. Porque el Señor nos va a pedir cuentas también de nuestro cuerpo. Y alguien ha dicho, bueno, no importa si eres gordito, si eres más flaquito, si tienes eres de hueso ancho, como te gusta llamarlo, ¿no? Pero ahora alguien ha dicho que estés en la mejor versión tuya. Si eres gordito, a lo mejor no, si pesas, no sé, 140 kilos, o sea, a lo mejor le puedes bajar a 90 para estar en tu mejor versión. A lo mejor nunca vas a ser delgado, porque no eres delgado, porque eres de hueso ancho. Pero que estés en tu mejor versión. Ahora, si vamos a ver esta parte, es donde ya entramos en materia. Fíjense que dice Deuteronomio, el tesoro. ¿Y qué se refiere con el tesoro, hermanos? Con todo lo material que tenemos, no solo el dinero, todas las cosas materiales. Fíjense lo que dice Deuteronomio 8:18. Él te da el poder, ¿para qué? Entonces, Él nos da el poder, ¿para qué? Así lo dice la palabra de Dios. Y riquezas, a veces, muchas veces lo entendemos porque vamos a ser millonarios, no necesariamente. Pero yo les aseguro que muchos de los que estamos aquí somos ricos, porque tenemos más de lo que necesitamos y más de lo que nos merecemos también. Entonces, aquí, hermanos, la Biblia nos enseña que los diezmos y las ofrendas son parte esencial de nuestra mayordomía financiera. Pero también tu carro, debes cuidar tu carro, debes cuidar tu casa, porque es parte de lo que Dios te ha dado. Ahora, no vamos a exagerar, porque hay personas que, por ejemplo, te subes a su carro y no, hombre, pues te tienes que subir hasta con guantes en los pies para no hacerle nada a su carro, ¿no? O sea, no son esas exageraciones, pero sí tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, yo puedo decirles, mi carro es un carro 2012, ya es un carro que no es nuevo, yo lo compré de agencia, no es nuevo, pero mi carro no le duele nada, mi carro tiene 98,000 kilómetros, imagínense todos los años que tiene, porque yo he cuidado mi carro, porque ¿quién me lo dio? Y tenemos que cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Ahora vamos a pasar a esta parte y vamos a ver aquí que el diezmo, porque ya estamos hablando del tesoro, cómo aplicamos la mayordomía a ese dinero, a esas posesiones que Dios nos ha dado. Y vamos a ver aquí entonces el diezmo. Dice que es un principio, ¿qué? Y el diezmo, ustedes ya lo saben, yo sé que son muy inteligentes, no se los tengo que repetir. Es el 10% de qué? Es un principio que trasciende al Antiguo Testamento. Ahora, hay gente que me ha preguntado, pues yo pienso que me lo preguntan nada más. Digo, algunos sí será honestamente, algunos sí me lo preguntarán legítimamente, pero yo siento que hay gente que lo hace como que... A ver, pastor, yo no tengo un sueldo fijo. Yo no gano quincena, ni semanal, ni mensual. Pero ganas diario, mi hermano. ¿Cuál es el diezmo de una persona que gana diario? ¿Cuánto vendiste hoy? Vendí 500 pesos. ¿Cuál es el diezmo? 50 pesos. ¿Hay en esto alguna ciencia, hermanos? Nosotros como iglesia estamos dando el diezmo al presbiterio. Pronto sale hermano Alfredo, ¿cuánto se va a dar de diezmo este mes, hermano? 3,405. ¿Por qué se va a dar 3,405? Porque es el 10% de los ingresos. Porque este mes entró ¿cuánto? 34. Y eso se va a dar de diezmo. Y no se va a dar, lo damos porque es el 10%. Ese es el diezmo, así de sencillo. Miren, dice aquí, desde Abraham, Génesis 4:20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Porque eso sí, le exigimos a Dios que nos tenga bien, que entregue a nuestros enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Porque ya hemos visto que a veces hay personas que tienen diferentes entradas. Yo tengo mi sueldo aquí, pero también tengo otras entraditas. Entonces dice la Biblia, traer todos los diezmos. Es poca gente la que da realmente así, ¿verdad? Ahora, mucha gente dice, los diezmos son del Antiguo Testamento. Sí les platiqué, ¿no?, que el año pasado, que igual subí una predicación acerca de los diezmos,
Yo tengo un pequeño canal de YouTube, digo pequeño porque pues tengo poca audiencia, pero ahí está, ¿no? Ahí está el canal de YouTube. Y entonces subí esa predicación acerca de los diezmos, y tú sabes que cuando tú subes algo a las redes, pues te expones a que te digan gracias, te feliciten, o te pongan un like, o que te tiren el odio, ¿no? Como decimos. Entonces una persona me dijo, sí, pues usted porque es un pastor ratero, fraudulento, por eso habla del diezmo, el diezmo ya no es vital vigente. Y hermanos, miren lo que dice aquí este pasaje, en los tiempos de Jesús, y estas palabras las dijo Jesús. Si ustedes van a Mateo 23, todo Mateo 23 es una crítica de Jesús a los fariseos. Ahí está hablando Jesús. Los que tienen sus Biblias y se ve en color rojo las palabras de Jesús, abran en Mateo 23 y van a ver que la gran mayoría está en rojo, porque eran palabras de ¿quién? Ahora, vamos a ver lo que dice aquí este versículo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Miren, aquí está la menta, el eneldo y el comino. O sea, eran hipócritas porque no porque daban esos diezmos. Vamos a ver por qué eran hipócritas. Dice, y dejáis lo más importante de la ley. Esto era por lo que eran hipócritas: la justicia y la misericordia y la fe. O sea, daban sus diezmos, sí, y contaban todo. A ver, hoy sí, fueron 5 pimientitas y las contaban, daban sus diezmos de las 5 pimientitas. ¡Ay, qué! Pero cuando alguien se acercaba a pedirles ayuda, cuando alguien se acercaba, no lo hacían, porque se habían olvidado de la justicia, se habían olvidado de la misericordia, de la fe. Y entonces no es que Jesús estuviera criticando que diezmaran, al contrario, dice, esto era necesario hacer, se está refiriendo al diezmo, esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer. Es decir, den sus diezmos, pero denlos y no se olviden de la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, ¿quién dijo estas palabras? Y las dijo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿Jesús está legitimando el diezmo? ¿Sí? Entonces, ¿el diezmo también aparece en el Nuevo Testamento? Sí. Pero hay gente que dice, no, pues es que los pastores, y hay muchos. Sí, es cierto, hay muchos pastores que son fraudulentos, hay muchos pastores ladrones, sí. Pero hermanos, en la iglesia presbiteriana los pastores no tocamos un 5. Y hay gente que dice, no, pues de los pastores, pues que no ganen nada. Que no ganen los pastores nada, que prediquen por amor. O que no se le pague a nadie. Sí, pero entonces van a ir a pastorear tu abuela, de seguro, ¿no? Porque la Biblia está respaldando, el obrero es digno de su salario, y el apóstol Pablo dijo, nosotros no somos dignos de recibir un salario. Entonces la gente quisiera que el pastor trabajara en otra cosa y después en sus ratos libres viniera y pastoreara a la iglesia. Pero no es así, hermanos. Vamos a ver que no es así. Vamos a seguir adelante y vamos a ver por qué debemos diezmar, hermanos. ¿Por qué debemos diezmar? Aunque ya lo hemos predicado, pues estamos recordando porque somos muy olvidadizos, ¿verdad? Porque es de Dios. Levítico 27:30 dice, el diezmo de Jehová es. ¿De quién es el diezmo? ¿De quién es el 10% de lo que tú ganas? De Dios. Ahora, Dios no necesita nada, hermanos. Dice en el Salmo 50, no me acuerdo qué versículo, creo que es el 12. Si yo necesitara algo, no te lo pediría a ti. Dios no necesita nada de ti, hermano. Nada. Pero te da el privilegio de que tú contribuyas a su obra. Ahora, nosotros diezmamos porque es un acto de amor y obediencia a Dios. Aquí está Malaquías, el famoso pasaje que siempre ocupamos, pero déjame ponerte en contexto antes de que veamos Malaquías 3. Bueno, léelo por favor y ahorita te pongo en contexto. ¿Cómo dice? Vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que os dé. Malaquías es un profeta menor, es un profeta post-exílico. Ahora nosotros ya entendemos esto porque hemos estado tomando las clases y sabemos que el pueblo de Israel fue al exilio. Hubo profetas que les tocó predecir el exilio
como fueron Jeremías e Isaías. Hay profetas que les tocó vivir el exilio, como Jeremías, Daniel. Y hubo profetas que profetizaron después que regresaron del exilio. Malaquías es uno de ellos. Y aquí ya se había reconstruido el templo, aquí ya habían regresado a sus casas, ya Dios les había empezado a prosperar nuevamente, pero se habían olvidado de algo. ¿De qué? Y entonces Dios les pregunta, y ya predicamos, hicimos una predicación expositiva de todo el libro de Malaquías. Predicamos capítulo por capítulo, versículos por versículos, el profeta Malaquías. Y aquí nos dice que Dios le pregunta al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Y yo les pregunto, es una pregunta retórica, ¿puede el hombre robar a Dios? Sí, en un sentido, porque lo hace, pero en el otro sentido más amplio, ¿puede hacerlo? ¿Podemos engañar a Dios? Entonces es una pregunta retórica que ya tiene respuesta. Dice, pues vosotros me habéis robado. Y todavía ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? Si lo que tenemos es de nosotros, yo me lo he ganado. ¿En qué te he robado a ti? Si yo me paro todos los días a las 5 de la mañana y trabajo como burro, ¿en qué te he robado a ti? Y aquí dice, ¿verdad? Eran vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí dice algo tremendo, malditos sois con maldición. Y la gente que no diezma cree que engaña a Dios. Pero hermano, todo lo que tú intentes hacer, y ponen negocios de esto y del otro, y ponen trabajo acá y buscan acá, nunca les va a ir bien, hermano, porque ese es un principio bíblico, nunca les va a ir bien. Porque aquí dice, cuando tú estás robando a Dios, dice, maldito eres, con maldición. No te va a ir bien, hermano, no te va a ir bien. Ahora, vamos a seguir, y vamos a ver aquí, ¿dónde debemos diezmar? ¿Nuestro diezmo pertenece a qué? Fíjense lo que dice aquí. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Para que haya qué? ¿En dónde? ¿Cuál es la casa? El templo. ¿Qué se refiere con que haya alimento en su casa? Sí, y para que haya alimento espiritual tiene que haber un pastor. Y para que haya un pastor hay que pagarle. Y hay que pagar luz, hay que pagar agua, y hay que pagar internet. Y hay que pagar a alguien que haga el aseo. Hay que pagar. Se necesita dinero para que en la casa de Dios haya que todo lo necesario. Porque esto no es de agora, mi hermano. Ahora, fíjense bien, esta parte, y ojalá la entiendan esto. El profeta Ageo, aquí no vamos a hablar mucho, solamente voy a leer este versículo. Fíjense lo que dice el profeta Ageo. Dice, el diezmo es para que haya alimento en la casa del Señor. Y aquellos que dicen que el pastor no debe cobrar, que debe trabajar, sí, por eso las iglesias no crecen. Porque un pastor que solamente viene los domingos y le dan una ofrenda simbólica y solo viene los domingos, pues nunca va a ser más allá. Entonces, si quieres tener buen alimento, si quieres tener un pastor que te pastoree, si quieres tener una buena organización en tu iglesia, para eso es el día y las ofrendas. Miren lo que decía Ageo. Fíjense, y fíjense, Ageo también era un profeta posexílico. Fíjense lo que dice. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas. Fíjense lo que le estaba diciendo aquí. Ustedes sí tienen cuidado de sus casas y las tenían artesonadas, sí, bien bonitas, adornadas, y no está mal. Dice, pero es tiempo para ustedes de tener sus casas así. Y fíjense lo que dice acá. ¿Y esta casa? ¿Está qué? ¿A qué casa se estaba refiriendo? Entonces yo les aseguro, hermanos, que si el templo como está así, pues si este fuera su casa, ustedes dirían, no hombre, pues aquí le hace falta esto, aquí le hace falta el otro. Si yo conozco a las mujeres como son, yo las conozco.
¿Por qué? Porque ven tu casa, ay, mira maridito, ya le hace falta ahí, mira, ay, a ver si contratas un albañil, ya píntale ahí. ¿O no es cierto, hermanas? Sí. Sí, mi casa, no, es un pantallón, de los grandotes, de los chonchotes, pastor, los más grandes que se pueda, que tenga el mejor horno, la mejor licuadora, mi casa tiene que estar. Pero, ¿y si esta casa está qué? Desierta. Y a veces digo, ¿esta es la casa que se merece el Señor? Pero mientras yo tenga, a veces no nos enteramos si hay luz, si hay agua, si hay internet. Porque en mi casa yo lo tengo. Pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Si nosotros le estamos robando, pues le estamos robando a Dios. Como yo siempre he dicho, y lo voy a volver a decir, yo enseño la doctrina del diezmo porque es bíblica, la voy a seguir enseñando siempre, porque yo la practico, tengo la autoridad para decirlo, porque ustedes pueden preguntarle al tesorero del presbiterio, que mes con mes yo doy mis diezmos al presbiterio. Porque así es como la Constitución, yo no debo diezmar en la iglesia, yo debo diezmar en el presbiterio, así está instituido. Y yo, no es de ahorita, yo tengo años dando mi diezmo. Incluso cuando he dejado de trabajar, en periodos que no he trabajado, que han sido pocos gracias a Dios, yo he diezmado. Y por eso Dios me ha bendecido. Porque Dios honra a los que honran. Así dice Samuel, Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, Él te va a honrar. Si no honras a Dios, no te va a honrar. Y a Dios no se le puede engañar, mi amado hermano. Entonces, sí, está bien que tengas tu casa artesonada, sí está bien, está muy bien. Pero cuando compres algo para tu casa, cuando estés adornando tu casa, piensa en la casa de Dios. Piensa en cómo está la casa de Dios. Y claro, se han ido haciendo mejoras, sí, pero hermano, aún así, si yo digo religiones que no tienen al verdadero Dios, templazos que tienen, vean las mezquitas, hermanos musulmanas, son una preciosidad. Y no conocen al Dios vivo y verdadero. Los templos católicos que no conocen al Dios vivo y verdadero, vean qué casas hacen. Apenas estaba viendo un video allá en Alemania, la catedral de Colonia. Es una catedral gótica preciosísima, se tardaron 600 años en hacerla. Y dicen, ay, Dios mío, se va a entrar a esos lugares y se queda uno así. Y la gente entra a los templos evangélicos y dice, esto parece una caja de zapatos mal hecha. Piensen en eso, hermanos. Piensen en eso. Ahora, vamos a ver esto y con eso vamos a ir concluyendo. Dice, las ofrendas más allá del diezmo. Dice aquí, mientras que el diezmo es una responsabilidad, una obligación, las ofrendas reflejan un corazón que la Biblia las describe como ofrendas voluntarias. Dar ofrendas no es cuestión de obligación, sino de amor y gratitud hacia Dios. Sí, debemos dejar establecido esto. ¿El diezmo es obligatorio? Sí. Y por eso decía, yo siempre lo voy a enseñar. Y regreso a la idea porque a veces ya no retomo las ideas. Yo mismo tengo la autoridad para decirlo porque yo lo doy, pero solamente lo enseño. Y aquí no obligamos a nadie a que dé su diezmo. Yo no he escuchado a que ninguno de ustedes les manden una carta donde les dicen, hermano, está obligado a dar su diezmo porque si no lo vamos a hacer. No. Porque yo siempre digo, esto es un asunto entre Dios y tú. Entre Dios y yo. Pero el diezmo está establecido, es una obligación. Sabrá Dios si lo quieres hacer o no. Yo espero que sí, para que no desobedezcas a Dios y para que te prospere en todo lo que haces. Esdras 1:4, fíjense cómo dice: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenlo los hombres de su lugar con plata, oro y bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios,
la cual está en Jerusalén. Acuérdense, aquí Esdras estaba apenas regresando de la cautividad, eso ya lo vimos, y se iba a reconstruir el templo. Entonces había que ayudar a los otros, si tú tenías más dinero, ayuda a los demás, pero sobre todo dice aquí, con ofrendas, ¿para qué? La cual está en Jerusalén. Y esa casa se volvió a reconstruir gracias a las ofrendas y a los diezmos que daban los judíos. Hay gente que dice, bueno, el diezmo no es del Antiguo Testamento, no del Nuevo, que no es cierto, ya lo vimos, pero vamos a suponer que sí. ¿Cómo es que debemos dar entonces en el Nuevo Testamento? Segunda a los Corintios 9:7 dice, cada uno de... Entonces, si no es el diezmo, no es el 10%, dice que debes dar, ¿cómo qué? Y entonces, ¿cómo es como propósito en tu corazón? A ver, vamos, vienen las ofrendas. Y entonces empiezas a sentir aquí, ¿cuál es el más chiquito? Esta es la más chiquita. Pues es que así Dios propuso en mi corazón. Así de ese tamaño es lo que Dios propuso en mi corazón. Y hay gente que incluso la da así, ¿verdad? Con el puño cerrado, lo mete así. ¿Sabes para qué? Para que no lo vean, para que estés en una miseria lo que está dando. ¿Esa es la verdad? Y dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón. Ay, otra vez tengo que dar. Ay, tengo que recibir a los hermanos en mi casa otra vez. Ay, tengo que sacar a mi hijo de poner los tamales y luego ahí me los dejan. El café, no hombre, se les gastan los sillones. Qué bendiciones que la palabra de Dios impartida en tu casa, hermano. Qué gran bendición. Y de veras, hermanos, si algunos de ustedes dicen, no, yo ya no quiero, en mi casa yo lo recibo con gusto, hermanos. En mi casa yo lo recibo con gusto. Porque para mí es una bendición, hermanos, recibir a los hermanos. Y en mi casa lo saben, en mi casa cuando llega un hermano, no se va de mi casa sin comer, hermano. Nunca se va a ir de mi casa sin comer. Hace poco, hermanos, bueno, no tampoco, vino un hermano que es pastor y que me andaba buscando, y ni es mi amigo tanto, yo lo conozco, pero le preguntó a una hermana de dónde vivía. La hermana me habló, le puedo dar su dirección. Sí, fue el hermano, fue a mi casa. Hermanos, ese día, como cosa de nada, no teníamos gas, se nos había acabado el gas. Y dije, híjole, yo siempre les ofrezco de comer. Bueno, pues ya les ofrecimos una agüita, un dulcecito que ahí teníamos. Pastor, aquí está, hermano, vais a comer con su familia. ¿Me sobra el dinero, hermanos? Créanme que no. Pero son bendiciones que Dios da. Entiéndalo, véanlo así de esa manera. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, perdón. Dios ama al que da con alegría. Y al que se preocupa por la casa del Señor. Ay, gloria a Dios por esos hermanos que dicen, mira, hace falta esto, y no solo critican, porque eso es bien fácil, ¿no? Sino que dicen, pues hace falta pintura. Pasé por la Comex, compré un galón de pintura, lo voy a llevar a la iglesia, porque es la casa del Señor. Porque si mi casa está bonita, ¿cuánto más la casa del Señor? A Dios no nos podemos burlar, a Dios no lo podemos engañar. Y quiero terminar con esto, hermanos. Dice aquí, la mayordomía es mucho más que una cuestión financiera. Es un reflejo de nuestra fe, amor y gratitud hacia Dios. ¿Qué tanta gratitud, qué tanto amor sientes hacia Dios? Esa será tu mayordomía. Porque todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. Y nuestra tarea es administrar sus bendiciones con fidelidad. Mis amados hermanos, ahí dejamos esta palabra, que el Señor actúe en tu vida. Pero eso sí te digo, a Él no le puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Piensas que puedes hacer. Y va a llegar un momento, como lo dice la Escritura, que tu pecado te alcance. Y hay gente que dice, incluso se alejan de Dios, ¿por qué no nos bendice Dios? ¿Por qué no nos bendice? Ojalá que la palabra de Dios haga su obra, hermanos, para lo cual Él ha enviado.